Y así de pie oramos para leer las Escrituras. Señor Dios bueno, gracias por tu palabra que siempre es buena. Gracias, Señor, mi Dios amado, porque la tenemos. Gracias porque creemos en la sola Escritura. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra contiene lo necesario, porque allí nos habla del verbo de Dios, allí nos habla la palabra encarnada que es Cristo, que es camino, verdad y vida. Y es por eso que nos acercamos a tu palabra, Señor, con gratitud, y nos acercamos con el anhelo en el corazón de que allí podemos encontrar dirección, guía, fortaleza, consuelo. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, anhelamos escuchar tu voz. Amén y amén. Y hoy leemos del Evangelio de Marcos, allí el capítulo 12 de Marcos, los versículos del 28 al 34. Y lo leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esta es palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. Si alguien me pregunta a mí qué yo soy religiosamente hablando, qué yo soy, mi respuesta es una respuesta trinitaria. Yo le digo: yo soy cristiano, ¿verdad? Porque sobre todas las cosas, ¿verdad?, soy cristiano. Lo segundo que digo es que soy protestante. Y lo tercero que digo es que soy presbiteriano. ¿Bien? Y esto, hermanos y hermanas, es importante para mí porque la cristiandad es diversa. Y yo creo que es hora de que lo entendamos. Yo estoy seguro que nosotros aquí lo entendemos, pero hay mucha gente que no lo entiende. Y es lamentable escuchar cosas absurdas por ahí en pleno siglo XXI, cuando alguien se refiere a sí mismo como que yo soy cristiano, pero hace referencia a que algún hermano cristiano católico romano no es cristiano, ¿verdad? No, yo soy cristiano. No, tú eres católico, o tú eres de tal, ¿verdad? Entonces, pues, si el católico no es cristiano, ¿qué es? ¿Musulmán? ¿Shintoísta? ¿Brahmanista? ¿Qué? Así que yo quiero que todo pastor sueña, o por lo menos yo sueño con tener la iglesia más ilustrada, ¿verdad? La iglesia que más reflexiona, que más piensa, pero la iglesia que más sirve y que más adora al Señor y que más consagrada está, ¿verdad? Todos anhelamos tener gente que como bien dio respuesta allí el escriba, y Jesús nota que contestó con inteligencia. Uno espera que la gente responda con inteligencia. Así que nos sumamos a la cristiandad, que es diversa, que es amplia y que tiene, si usted piensa en un pie, en una pizza, pues
está fragmentada internamente en distintos grupos, ¿verdad?, que conforman lo que es el cristianismo. El cristianismo es diverso. Y lo que genera esa diversidad son énfasis teológicos, más que nada. ¿Bien? Así que la cristiandad es tan diversa que uno tiene que pensar en ella desde el inicio. Y de esas cosas de la vida, en los estudios bíblicos, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es justamente donde nos explica cómo comenzó la cristiandad, cómo comenzó la iglesia. Y usted bien sabe, y yo quiero hacer esto bien cortito, a modo de unas pinceladas nada más por la ocasión del día, que me parece que es justo. Y usted sabe que esa cristiandad, que no era era la inicial, no tenía ningún apellido, eran los hermanos del camino inicialmente, posteriormente se identifican con el símbolo del pez y posteriormente, evidentemente, pues se van a identificar con la cruz. Y esa iglesia comenzó a germinar en distintos lugares, pero tomó mucha fuerza en Roma y tomó mucha fuerza en Grecia. Y obviamente posteriormente hubo un primer cisma. Entonces desde ahí es que nace la iglesia ortodoxa en Grecia, y en Roma se afirman como que son católicos romanos apostólicos. Y ahí tenemos ya un primer cisma, pero eso no quedó ahí. Ustedes saben que posteriormente, vía la catolicidad romana, en el siglo XVI, en una ocasión como esta, 1517, si no me falla la memoria, hubo un monje que tenía algunas luchas con algunos asuntos teológicos, algunas prácticas de la iglesia, levantó su voz, clavó sus 95 tesis, de ahí se tradujeron y eso explotó como la pólvora, y ese evento, que se conoce como la Reforma Protestante, tuvo repercusiones a nivel social, repercusiones en distintas naciones, y gracias a eso pues nace el protestantismo, ¿bien?, dentro de la cristiandad. O sea que ya no habían dos facciones, ortodoxos, romanos, católicos romanos. Ahora hay una tercera forma de mirar la fe y se definen como protestantes. Nacen evidentemente los luteranos. Ahí tenemos reformadores importantes como Calvino, como Lutero, inicialmente obviamente, Calvino, Zwinglio, Knox y todos los demás, pero que no podemos olvidar que hubo reformadoras, ¿bien? Porque la esposa de Lutero, la esposa de Calvino, hubo mujeres importantes en el desarrollo del pensamiento protestante que ocuparon lugares importantes en estructuras gubernamentales, ¿bien? Dentro de algunas dinastías y demás, y fueron reformadoras también. Así que no es un asunto patriarcal de machismo nada más, sino que hubo reformadoras. Bien, y me leí un articulito que puso la profesora Agustina Lubis y el reverendo Pablo Caraballo, ministro nuestro en Puerto Rico, sobre 14 reformadoras dentro del movimiento del protestantismo. Así que ya tenemos tres grupos, ¿verdad? Tres facciones: la catolicidad romana, esos hermanos ortodoxos griegos, el mundo protestante que nace en el siglo XVI, y de ahí obviamente las iglesias presbiterianas, luteranas y posteriormente el mundo anglicano y demás. Pero para el siglo, el siglo XVIII, por ahí, comienzan los movimientos de santidad, ¿bien? Y posteriormente eso va a dar pie a que en el siglo XX, nazca el pentecostalismo, ¿bien?, que es otra facción dentro del cristianismo, ¿bien?, una cuarta facción. Y posteriormente, en el tiempo actual, tenemos cantidad de iglesias independientes que no se sienten ni se ven como pentecostales ni como protestantes, y son independientes, tienen distintas formas de pensar y su teología es muy distinta y su gobierno es muy distinto. Así que cuando alguien le hable a usted, usted no puede pensar ni decir que la cristiandad es toda la misma. La cristiandad es diversa y tiene distintos énfasis teológicos que nos hacen ser distintos. Por eso yo me sumo
al protestantismo. Yo me siento protestante, no me siento evangélico, ¿bien? Aunque puedo entender la definición y no es lo mismo el movimiento evangélico en los Estados Unidos como en otros lugares, ¿bien? Pero eso es una clase de historia y no vine aquí a hablar de eso. Así que me parece, hermano y hermana, que es importante que uno sepa desde dónde uno se ubica, desde dónde es que uno parte, ¿bien? Y yo siento mucho orgullo, mucha alegría por sentirme protestante y evidentemente saber cuáles fueron las aportaciones del protestantismo al mundo. Hoy es el Día de la Reforma, es como celebrar obviamente el cumpleaños de uno, y desde ese siglo XVI la mirada a la cristiandad tomó otros matices. Fueron muchos los reformadores y las afirmaciones algunas afirmaciones de la Reforma las tenemos ahí afuera en un banner que cuando usted entró usted tal vez pudo verla. Se conocen como los 5 sola, ¿bien? Y allí se habla de la sola gracia que es dada por Dios, que es inmerecida y que ofrece salvación. Otra afirmación de lo que se estableció desde la Reforma es que solo Cristo salva, excluyendo cualquier otro camino, cualquier otra posibilidad. Otro elemento importante es que la sola Escritura, y la Escritura es la regla de fe, es la autoridad máxima. Si no está en la palabra, por eso que usted dice, si no está en la Biblia, pues yo no lo creo, ¿bien? Pues yo creo lo que está en la Biblia. Es un pensamiento muy protestante. Solo la fe, la cuarta, solo la fe es en Cristo y no es por las obras. Somos justificados solamente por Jesús, no por lo que usted haga. Y por último, pues evidentemente solo le damos la gloria a Dios. O sea que sola gracia, sola fe, sola Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Por lo tanto, hermano y hermana, aunque el mundo cristiano es amplio, somos protestantes, hijos de la Reforma, y damos gracias al Señor por esa gestión. Ahora bien, la Reforma es importante para nuestra reflexión teológica, pero más allá de la Reforma, yo creo que el Evangelio de hoy nos habla en palabras de Jesús. ¿Cuál es la base de la fe cristiana? Por encima de la Reforma, ¿verdad? La Reforma viene posterior. Lo primero y la base es cuál es, ¿verdad? Desde Jesús, la base de la fe cristiana. Y allí está bien claro qué es el cristianismo. Lo demás ha sido lo que nosotros hemos complicado el asunto, imponiéndole a la fe cantidad de cosas, una rigurosidad increíble, y depende del lugar donde usted esté dentro de ese abanico de lo que es la cristiandad, se te va a complicar la vida o se te va a flexibilizar de acuerdo a donde tú estés situado. ¿Bien? Si tú crees que la salvación es por obra, vas a estar haciendo obras continuamente. ¿Bien? Así que dentro de eso, Jesús nos explica brevemente y de manera sencilla qué es la fe, para qué está, para qué sirve. Y yo creo que el texto de hoy es una corta conversación entre Jesús y un escriba. Este es el único texto, escuche bien, este es el único texto donde un escriba se acerca no para tentar a Jesús. Aparentemente este individuo se acerca de manera honesta y sincera. Quería saber cuál es el principal o cuál es el primer mandamiento, el más importante de todos, porque él sabía que existían muchísimos mandamientos. ¿Cuál es el más importante?, le pregunta Jesús. Jesús en esta ocasión, hermano, no le responde con otra pregunta. Usted sabe que es bien común que el maestro haga eso. En esta ocasión no le responde con otra pregunta, en esta ocasión va directo al grano. Y le dice que el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué? Porque es importante afirmar que el judaísmo viene a ser la primera religión monoteísta, que cree en un solo Dios. Y dice: y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Dice, pero hay uno segundo que es parecido y semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba queda satisfecho. Y Jesús le dice, está bonito lo que Jesús le dice al final, no es tan lejos del reino de Dios. Es una nota bien esperanzadora, ¿verdad? Eso te da aliento, fe y esperanza. Es como cuando usted se le declaró, ¿verdad, a Rey? Cuando usted se le declara a la mujer amada y dice, pues, ¿sabe? Y ella se sonríe, como que hay posibilidad, ¿verdad? Está cerca, ¿verdad? Un par de flores más, unas expresiones, un poemita, y vamos en la dirección correcta. Pues el hombre estaba cerca, estaba a ley de nada, un pelín ahí. Así que el escriba queda satisfecho. Y Jesús le dice, ¿verdad? No estás lejos del reino de Dios, estás bastante cerca, has comprendido de qué se trata. Ahora bien, mire, lo que Jesús cita, lo que Jesús dice, se encuentra en Deuteronomio 6:4. Allí dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. O sea, los judíos se referían a estas palabras como el Shema. Y Shema significa oír. Y esta frase se recita regularmente en las sinagogas, en la alabanza, en las oraciones diarias. Se dice esta frase. Y es una de las cosas de las escrituras, de los textos sagrados, que se guardan en las filacterias. Y las filacterias son unos contenedores que la persona lleva en el cuerpo, donde contiene ese texto. Se conoce como filacteria. Pero también suelen ponerlas en el marco de la puerta, ¿bien? Y eso se llama mesusa. Y es un contenedor pequeño donde va esa escritura, ese texto está allí, para recordarse de continuo que el Señor uno es. Entonces, el Shema se indica, en el Shema se indica que Dios es uno, pero también dice algo más. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es lo que dice Deuteronomio. Esas tres cosas, escuche bien. Corazón, alma y fuerza. Usted va a notar que Jesús, en el Evangelio de Marcos, añade al corazón, al alma y a la fuerza, añade la mente. En otras palabras, hay que amar a Dios con todo lo que somos, con la mente. Los judíos solían pensar que el corazón era donde se encontraban los pensamientos y los sentimientos. Pensaban que el alma era lo que daba vida, donde había una respiración de la persona era en el alma. Y es posible que Marcos añade la mente, ¿por qué? Porque él sabe que tiene lectores griegos que no asocian el corazón con el pensamiento. Para que entonces su audiencia pueda comprender de qué se hablaba en Deuteronomio, añade la mente. Y obviamente la fuerza, usted sabe que se refiere a todo lo que nos da poder, ya sea fuerza física, belleza, riqueza, posición, reputación, talento. Entonces, podemos decir que hoy, el día de hoy, es un buen día para reformar la vida. Y que cada vez que usted llega a la casa del Señor, usted viene, o por lo menos yo vengo con la expectativa de que el Señor reforme mi vida, cambie mi vida, cambie mi manera de pensar, para que cambie mi manera de actuar, que cambie mi manera de ver el mundo, que me ayude a cambiar la manera en que yo veo a la gente. Así que, ¿cómo uno puede reformar la vida? Pues yo pienso que lo primero, amando a Dios. Y en este tiempo tenemos el mismo llamado que tenían estos hermanos. Hay que amar a Dios con el corazón, con el alma, hay que amar a Dios con la mente, hay que amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Y uno de los desafíos presentes es justamente ese. Son muchas las cosas las cuales podemos poner en el primer lugar antes que a Dios. Por ejemplo, antes que a Dios, muchas veces ponemos la familia, ponemos los hijos, ponemos el trabajo, ponemos las posesiones, las ideologías. En tiempos políticos,
Hay quienes ponen antes que al Señor el partido político, la profesión, etcétera, etcétera. Y es muy fácil que cosas reciban nuestra dedicación y que le rindamos culto a las cosas. La invitación de hoy, me parece a mí, que es a cambiar y es a tomar conciencia de que nuestra vida debe ser una vida de entrega total en respuesta al amor dado por Dios. Amén. Así que amar a Dios con el pensamiento, amar a Dios con lo que siento, amar a Dios con la respiración de mi ser, con el aliento de vida que ha puesto en mí, con las fuerzas de lo que somos, con la fuerza de lo que poseemos, con la fuerza de los talentos que Dios ha dado, con lo que poseemos, con la reputación, usarlo todo para amar al Señor y rendirle gloria a Dios siempre. Así que ese es el primer elemento para reformar la vida, amar a Dios. Y la gente te dice, no, que yo quiero cambiar. Bueno, pues aquí te estamos dando la receta. ¿Quieres cambiar? Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres reformar la vida porque estás cansado de cómo estás viviendo? Lo segundo, el segundo elemento que es vital, tienes que amarte a ti mismo. O sea que para reformar la vida tenemos que hacerlo amándonos. La segunda parte del texto, usted lo leyó allí, te invita a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí es donde el asunto se complica, hermano. Porque después de amar a Dios, tenemos que amarnos a nosotros para poder amar al prójimo. ¿Ven? Aquí tenemos un desafío, porque muchas personas se odian a sí mismos. Hay personas que viven enojados con ellos, avergonzados consigo mismos, andan por la vida secuestrados emocionalmente, no se perdonan, viven resentidos. Otros tienen una autoestima tan lacerada que difícilmente pueden aceptarse o reconocerse. ¿Usted ha conocido gente así? Que no se ama ni un chispito. Entonces, amada iglesia, si amamos a Dios, pero no nos amamos nosotros, ¿cómo podemos amar a ese otro? ¿Cómo vamos a dar amor si no tenemos amor ni para nosotros mismos? Y aquí uno de los problemas en las parejas, por ejemplo. Se casan esperando dar y recibir amor. Y descubren en el camino que uno de los dos está tan herido que es incapaz de dar amor. Que es incapaz de ser solidario. ¿Cómo amar si continuamente usted al mirarse al espejo se dice barbaridades a usted mismo? Y dice, qué mal te ves, estás gordo, estás calvo, estás bien feo. Si te dice, soy bruto, no tengo capacidades, estoy viejo, te miras y ves las arrugas y dices, estoy viejo, en vez de decirte, estoy lleno de juventud acumulada. Y ese es el mejor de los casos. Hay veces que tal vez te mire y te dice, yo no sé cómo tú te atreves a ponerte esa ropa. ¿Ah? Si alguien no es capaz de amarse, ¿cómo esa persona podrá amar? Hermano, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que aceptarnos, hacer las paces con uno mismo. Decirnos, en vez de todo lo que nos dijimos, qué bien te ves en el día de hoy. Qué inteligente eres. Hasta sexy te ves en el día de hoy. Estás lindo con esa ropa. Todavía aparentas. Todavía te ves con vida. Te ves alegre. Así que ese amor propio es el que nos llevará, hermano y hermana, a salir de relaciones tóxicas, a asumir los nuevos retos, a movernos al bienestar, y nos va a llevar al cambio.
Y por último, si usted quiere reformar la vida, el camino es amando al prójimo. Y es muy fácil amar a los que son fáciles de amar. A los que piensan como yo, los puedo amar. Pero el que piensa diferente, el que disiente, el que es opositor continuamente a quien te ha herido, quien te ha hecho daño, a esa gente es más difícil amar. Y fue el amor al prójimo lo que hizo precisamente que reformadores y reformadoras levantaran su voz en contra de un sistema religioso que era explotador. ¿Y cómo podemos, y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar en eso de lo que es amar al prójimo? ¿Cómo podemos? Y yo le puedo dar algunas ideas de cómo usted puede, cómo yo puedo amar al prójimo. Mire, lo primero es dándonos segundas oportunidades. Ese asunto de poner la otra mejilla no quiere decir otra cosa que no sea dar segundas oportunidades. Lo segundo, porque hay gente difícil para amar, y yo sé, yo estoy consciente de eso. No estoy hablando en el vacío, yo sé que hay gente que es difícil para amar. Pero lo segundo que podemos hacer es pedir perdón. Lo tercero, liberarnos de recuerdos y prejuicios. Hay cosas que siguen dando vuelta a lo que me hicieron y sigue dando vuelta y sigue dando vuelta. Es como un disco rayado. Se queda en un loop y sigue dando vuelta. Eso es rumiar. Y sigue dándote vueltas en la cabeza la misma ofensa, el mismo dolor que te produjo. Y en la medida en que le des importancia al asunto, el asunto queda anclado. Pues hay que liberarse de los recuerdos y liberarse de los prejuicios. Además de eso, hay que buscar, hermanos, las afinidades que tenemos con los demás. ¿En algo podemos coincidir? Seguro que sí. Lo quinto, hay que identificar las virtudes en los otros. Algo bueno debe tener esa persona. No puede ser tan bárbaro, tan bárbara, que no tenga ni siquiera algo bueno. Por lo menos respira. Algo bueno debe tener. Yo pienso también que debemos ser honestos. Y a la gente le molesta la verdad. La verdad incomoda. Pero para tener relaciones saludables hay que hablar de cosas incómodas. Y evidentemente hay que sentarse y decir, mira, yo sé que contigo he tenido tales o cuales problemas, vamos a tratar de empezar de nuevo. A mí lo que no me agrada de ti es tal cosa. Y de ahí comienza usted a trabajar sobre eso. Y yo pienso, por último, que para amar al prójimo no nos queda de otra, y lo va a poder usted lograr, y yo lo voy a poder lograr, si yo soy capaz de ver a Dios en el prójimo. Porque esa persona que es como es, a fin de cuentas, fue creado por Dios. No fue creado así. Tal vez en el camino se deformó, pero es creación de Dios y tiene posibilidad. ¿O es que usted cree que usted está completo? No, si nosotros estamos llenos de montón de cosas que tenemos que transformar también y de cambiar. En la medida en que veamos a Dios en la gente, el camino será un poquito diferente. ¿Bien? Así que para ir terminando, hermanos y hermanas, yo te pregunto en la mañana de hoy, ¿cuánto tú amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Dios es la prioridad de tu vida. Servir al Señor es la prioridad de tu vida. O sea, usted le dice, Señor, tú eres mi respirar. Señor, tú eres el centro de mi vida. O sea, existo por ti, para ti. Mi vida es vida porque me pienso amado por ti. ¿Cuánto te amas tú a ti mismo? ¿O es que continuamente estás diciendo cosas feas sobre ti? Es hora de que entiendas que el Señor te ama tal cual eres. Y es hora de que entiendas que si tú no te amas, no pretendas que te amen. Así que empieza por ti, empieza por mí. Nos tenemos que amar. Y para poder amar al otro, tengo que amarme. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. O sea, una fuente sin agua, ¿qué va a dar? Un pozo sin agua no da agua. Por más que baje en el cubo, no hay. Por lo tanto, tenemos que amar a Dios con toda la fuerza y con todo nuestro ser.
amarnos a nosotros y amar también al prójimo. ¿Eres capaz de amar al prójimo? Con todas sus fallas, con todas sus vicisitudes, con toda su complejidad, somos capaces de amar al prójimo. Ojalá que el Espíritu de Dios nos permita amarnos para que el mundo crea. Amarnos de tal manera que la gente al verte a ti, al verme a mí, digan, ciertamente es un hijo del Señor, está cerca del reino de Dios o está en el reino de Dios. Así que, amado hermano y hermana, hoy es un buen día para reformar la vida. Y es un buen día para reformar la vida, es un buen día para cambiar, es un día para hacer ajustes, es un día para uno evaluar honesta y seriamente dónde está Dios con relación a mi vida. ¿O es que he dejado a Dios a un lado y voy a Él, poncho, hago clock in, clock out, domingo, y ya siento que cumplí con Él y en el resto de la semana Dios no cuenta en el panorama de mi agenda? Así que, hermano, hermana, reformemos la vida, celebremos la reforma y recordemos siempre que una iglesia reformada siempre va a estar reformándose, porque la iglesia no está completa todavía. ¿Bien? La iglesia tiene que de día en día ir reevaluándose, porque esto es de continuo, ¿bien? Hasta que el Señor así lo quiera. Que Dios esté con nosotros hoy siempre. Amén y amén. Oramos. Dios bueno, reconocemos que tenemos que movernos al cambio, que hay cantidad de cosas que tenemos que mover en nuestro ser. Reconocemos, Señor, que en ocasiones tú no has tenido el primado. Reconocemos, Señor, que no te hemos dedicado el tiempo que deberíamos en oración, en la lectura de la Escritura, en meditación, en reflexión, en vida de iglesia. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestro respirar, a que tú seas, Señor, la razón de ser, y que nuestra vida sea una vida de total dependencia de ti, de entrega a ti. Ayúdanos a amarnos, Señor, porque tal vez nos enseñaron mal. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú nos invitas al amor propio. Y ayúdanos, Dios, a amar al prójimo. Ayúdanos a amar a todos y a todas, sin distinción. Ayúdanos, Señor, a vivir la fe y estar en el reino. Gracias por ayudarnos, gracias por reformar nuestros días, nuestra vida. En Jesús oramos. Amén y amén.